En la agricultura es sin duda alguna uno de los puntos fundamentales el cuidado del suelo. Y este cuidado se puede dar de diferentes formas, a través de la cobertura, a través de diferentes elementos que hoy en día dispone el agricultor para cuidar el suelo. Por eso vamos a hablar de uno de los sistemas que es el uso de abono verde. El técnico Oscar Dickel nos habla sobre el uso de abono verde, su acamado y las ventajas que brinda tanto agronómicamente como económicamente para conservar el suelo. La siembra directa, labranza de conservación, labranza cero o siembra directa sobre rastrojo es una técnica de cultivo sin alteración del suelo mediante arado u otro tipo de movimiento. En el año 1976, un grupo de productores paraguayos visitó la finca del señor Herbert Bartz en Rolândia, estado de Paraná, Brasil, y en 1977 se introdujeron las primeras máquinas Ibiruba de siembra directa a través de la cooperativa Colonias Unidas Agrícola Limitada, de la Colonia Obligado en el departamento de Itapúa. Actualmente, hace 38 años que en Paraguay se empezó a implementar el sistema de siembra directa e inclusive en un momento dado nuestro país llegó a más del 90% del área sembrada con este sistema. Durante un recorrido por Itapúa, vimos un acamado de avena negra que nos llamó la atención debido a que la mayoría de los productores tenían sembrados en sus campos trigo y canola. Consultamos por qué. Básicamente lo que se busca es, en primer lugar, es recuperar la fertilidad en la estructura del suelo, aumentar los niveles de carbono. Con el sistema de producción de masa seca van disminuyendo los niveles de materia orgánica, necesitamos aumentar los niveles de carbono. Un buen nivel de carbono en la estructura del suelo puede significarnos una diferencia en la producción de 300 a 1000 kilos más de soja por hectárea. Entonces, lo que está haciendo el productor en este caso, está haciendo una preinversión y apuntando a una mayor productividad por área explícita que sería el cultivo posterior, la soja. En segundo lugar, él está rotando o minimizando el uso de herbicidas, porque prácticamente de una dosis súper concentrada él baja en el mejor de los casos a un cuarto y si es un poquitito distinto a un tercio de lo que normalmente se suele aplicar en la primera vuelta de desecación. Y aparte eso le da una tranquilidad de por lo menos 45 días posterior a la primera siembra de soja. Entonces ahí también vuelve a usar menos cantidad de herbicidas para control de malezas. Entonces ahorra en el uso de herbicidas, tiene una mejor sanitación en su estructura del suelo, una mayor capacidad de retención de agua, una excelente cobertura y maneja una temperatura adecuada en la superficie del suelo en los momentos de calor. Posteriormente le consultamos al técnico Oscar Dickel qué ciclo de cultivo tiene la avena y cuánto tiempo se debe esperar para que los rastrojos de la avena se incorporen al suelo y luego empezar con la siembra de soja. En el caso de la avena se recomienda, digamos, por lo menos unos 20 días, si es posible un mes mejor, para que haya ya reincorporación de algunos elementos otra vez, que las raíces que todavía estaban trabajando en la estructura vayan liberando nuevamente los nutrientes y que el proceso de reconversión natural de la materia seca puede dar su inicio. ¿Se puede saber cuánto de nitrógeno y otros elementos se incorporan al suelo con esta práctica de acamado de la avena? La avena en sí tiene una relación carbono-nitrógeno que va del torno del 38 al 45% más o menos, para tener una idea. Entonces es un alto porcentaje. Aparte de eso, digamos, recicla una buena cantidad de calcio, magnesio, potasio y por sobre todo cuando está en proceso de cargado, la planta libera otra vez a través del sistema radicular porque cortamos el proceso de carga de las semillas. Eso significa también un cierto equilibrio en la disponibilización de los micronutrientes dentro de la estructura del suelo, como también una mayor oxigenación por las raíces que van a quedar en la estructura del suelo descomponiéndose posteriormente, y esa mayor oxigenación también nos facilita una mayor captación de aguas de lluvia y también una retención en la estructura del suelo. Es decir, que un cultivo de esta índole, digamos, nos puede aguantar una seca un 8 a 10 días más, que no va a ser la solución, pero va a ser mínimo el impacto en ese caso. Aún teniendo un cambio importante de avena sobre el suelo, ¿se podrían dar rebrotes de malezas?
Sí, va a haber algunos rebrotes, pero se va a usar una dosis mínima en la desecación. Digamos que puede ser, por ejemplo, desde 800 hasta 1,2 litros nomás, en contrapartida en otros lugares donde se aplican entre 2 hasta 4 litros según la formulación.